Sí, tenemos audio. Señores, buenos días. Hubo un percance en la carretera. Atrasó todo. En la carretera de mi cuarto al baño, digo. No se preocupen, vamos a recuperar esos 10 minutos. Los vamos a recuperar. Vamos a comenzar, sin más preámbulo. Ayer nos quedamos estudiando cómo es que funciona la magia. Vimos patrones numéricos. Hay un patrón base 12, patrón base 10, patrón base 8, patrón base 7, patrón base 4, patrón base 3. Vimos que utilizaban los símbolos para abreviar una idea, y una idea es una intención psíquica, un deseo, una voluntad queriéndose materializar. Después vamos a estudiar la tercera mecánica de la magia. Patrones numéricos es una, símbolos es otra, y ahora con esos símbolos se pueden armar, vamos a decir, secuencias que, valga la redundancia, utilizan el simbolismo para poder mandar, influir una energía. Y estas secuencias simbólicas les vamos a llamar códigos. Un código es una secuencia de símbolos que lleva un programa, un algoritmo, literalmente como programación computacional, ¿ok? En esto de los códigos, no sé, hombre, ¿tú le pones esta? Dije, ¿por qué no sé? En esto de los códigos, los que vamos a ver que son maestros en el arte del código, podríamos decir que son los hebreos. Cuando hablo de los hebreos, estamos hablando de las tribus semitas de las que surgen los judíos, ¿verdad? Podríamos decir que si el rey Salomón estuvo vivo 10 siglos antes de Cristo, en el siglo X, podríamos decir que entonces los padres de la hebraica, podríamos remitirnos a Abraham, a Moisés, y entonces ya podríamos estar hablando de 2000 y pelo años antes de Cristo. Esto como para empezar a ubicar en tiempos. Vamos a tener una clase de historia de la magia, donde vamos a ver una línea de tiempo y vamos a ver más o menos las interacciones de cada sector de la magia. Ya iremos entendiendo un poco más la ubicación histórica. En el tema de los códigos, por ejemplo, los hebreos tienen un super mega nombre sagrado. Este mega nombre sagrado es el Shem HaMeforash. Es un código que utilizan para colocarlo en inscripciones muy sagradas. Aquí es muy curioso, pero los hebreos, los judíos, o como les quieran decir, a las tribus semitas, a su religión, a su misticismo, tienen un gran respeto por el hecho de la palabra. De hecho, por ejemplo, mientras tú vas a un templo católico, está lleno de imágenes. Hay santos, hay vírgenes, está el profeta. O sea, es una... va a sonar feo, pero es una idolatría muy obvia, ¿no? El tema del católico tiene muchas figuras con las cuales vincularse a nivel espiritual. Si tú vas a una mezquita musulmana, ahí la verdad no hay tanta idolatría, de hecho casi nula. Pero si tú vas a una sinagoga, a un templo judío, el centro focal de la adoración o de lo que mayor se le da relevancia en el templo son las palabras que según vienen de Dios. De hecho, por ejemplo, hay una sinagoga que me tocó ir en Praga, iba a poner fotos, pero ya no me dio tiempo. Este templo es
tiene un arte muy estrambótico, muy locochón, y en todo digamos que todo el templo está orientado a la parte central. Si quieres me puedes poner en la parte central, digamos, hacia donde todo el templo está diseñado. Digamos que todo el templo estaba orientado en un punto radial, y ese punto era un altar, casi más que un altar, era como un atril donde había un libro abierto, ¿no? Era como si todo el templo estuviera dedicado al libro. O sea, no de hecho había unos ventanales con vitrales, ni siquiera en los vitrales había una imagen de nadie. O sea, no estaba ni un rey, ni un profeta, ni un sumo sacerdote, no estaba ni Aarón, ni Abraham, ni Moisés, ni Salomón, ni el rey David, es más, no había ni estrellitas de estas de 6 picos, exalfa se llaman, no había nada que tú pudieras decir que, no sé, reconocieras como iconografía hebrea. Lo único que había en el templo era el libro, ¿no? Y todo estaba como dispuesto alrededor del libro. Entonces, para los hebreos, la palabra divina, el mensaje oral que viene simbolizado en letras y en palabras, es como lo más importante para conectarse con Dios. Ahora si me pones la diapositiva, hay un código, una secuencia que funciona casi como un conjuro. Aquí cuando vemos un código oral, ya podríamos decirle conjuro o encantamiento. Ese conjuro es el que ven ahí, que dice, realmente son las palabras de los árboles sefirot, de los sefirotes del árbol sefirótico, sin las vocales. Ahí está Keter, Chokmah, Binah, Yesed, Geburah, Yesod, Malkut, y al final termina con Ein Sof Kadosh 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 Konos Mimwars. Son como conjuraciones de bendición, de protección, ¿no? Ahí vemos que hay otro pequeño conjurito con el que terminan, digamos, las frases, la Ilam Semesilam, que se parece mucho al Bismillah árabe, que ya lo veremos un poquito más adelante en los conjuros árabes. Los mismos judíos, hablando de la santidad de la palabra, utilizan una cosa que se llama filacteria. La filacteria literalmente es un verso, son varios versículos de la Torah. Ahorita vamos a ver exactamente qué versículos y todo eso, pero este versículo o este texto, literalmente tomado de sus Santas Escrituras, lo anotan en una especie de tira de cuero, y esa tira de cuero, hay 2 pedazos, uno se lo enrollan en el brazo izquierdo y otro es un rollito, es una tira que queda enrollada, y esa tirita enrollada la ponen en una cajita que les cuelga de la cabeza. Es como si estuvieran colocando su mano, su obra y su mente o su conciencia al servicio de la Santa Escritura como tal. Estas filacterias son de uso ritual en el tema del altar, y tal vez ha quedado un poco en el desuso, es más como del, no sé, el rabino más tradicionalista, ¿no? Aquí es importante, si quieres, quítamela. Aquí es importante destacar el hecho de que ellos tienen inclusive un nombre específico para la energía que según ellos transporta el verbo. Ya dijimos que el verbo es vibración, y que la vibración pues es una de las mecánicas que ordenan a la materia física gracias a su interacción en el plano etérico. Está hirviendo este café. El término para hablar de esa energía que transporta el verbo y con lo tal puede pues materializarse en el plano físico, para los hebreos es el ruach.
El Ruach o el Ruach, en términos menos ortodoxos, podríamos decir que es la potencia psíquica que contiene el verbo transportando esa voluntad o ese deseo que viene de la mente. Entonces, el Ruach podríamos decir que es la magia de la palabra, ¿no? El espíritu, el poder divino que contiene ese verbo místico que lo que busca, bueno, pues sería sanar, materializar, bendecir, etcétera. Entonces, de repente, cuando en la clase les hable del Ruach, porque digo, vamos a ver mañana sobre todo conjuraciones y todo eso, cuando les digo, ay, métanle el Ruach o échenle Ruach, es una actitud entre honor, solemnidad, autoridad, comando, que uno tiene que establecer al momento de dar los conjuros, en el momento de hacer el hechizo. Cuando, bueno, hay un axioma de la magia que dice, el rito no hace la magia, la hace el mago. Esto es bien importante entenderlo porque muchas veces creemos que las palabritas mágicas tienen el poder en sí mismas o, aplican el típico rezo católico, ¿no? El de Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y el recito ese que hacías en el catecismo porque era de a huevo, ¿no? Y el padre te quería escuchar ahí como zumbando como pinche abeja en un vaso. Y de hecho por eso le dices a una persona cuando habla de hueva, dice, ay, parece que estás rezando, ¿no? Puta, pinche diálogo de hueva, cabrón, me estás durmiendo, no te entiendo nada. Le hablamos, le decimos rezar al hablar mecánicamente, continuamente, sin ninguna intención detrás. Así no funciona la magia. El decir el conjuro es el rito, es el trámite. Pero el rito no hace la magia. Lo que hace la magia es la potencia psíquica, la energía mental detrás del rito. ¿Ok? Entonces, el Ruach es meter nosotros la proyección del deseo a través del verbo. Al ratito vamos a hacer unos ejercicios en las prácticas, porque para cualquier efecto mágico, desde cargar un cuarzo, rastrear con un péndulo, cosas inclusive que podrían llegar a ser técnicas, como el tarot, como una carta astral, que ahí podríamos decir que la habilidad mágica que se requiere para ello no es algo necesariamente muy asombroso. Cualquier persona puede aprender a leer tarot, cualquier persona puede desarrollar pues el conocimiento, el entendimiento para leer una carta natal. Pero la verdad es que inclusive, a pesar de que hay técnica detrás de ello, hay una mecánica ya establecida, hay manuales y todo, se requiere un estado intuitivo, se requiere un estado de percepción, de conciencia amplificada, un estado activo de la mente, no sé si me doy a entender, es como si la mente todo el tiempo estuviese queriendo lo que está proyectando a través de su magia. La intención, la atención, la dirección activa de la mente, eso no puede fallar ni un momento, en el momento de un conjuro. No importa que el conjuro esté en latín y no lo entiendas y tenga, no sé, 20 renglones y no te lo sepas de memoria, no importa que lo estés leyendo el conjuro, detrás de él debe de haber una intención certera, un comando. El cuarto paso de la magia es confianza, y esa confianza debe materializarse a través del verbo. Esa confianza debe de ser un comando con autoridad detrás de lo que decimos. Y eso es el Ruach, es el transporte de la energía divina, el viento sagrado detrás de la palabra. ¿Okay? Este concepto del Ruach es introducido por los cabalistas dentro del misticismo hebreo. Ruach literalmente en hebreo significa
expresar la palabra o la expresión de la palabra, ¿no? Algo que en la región caldea o en las prácticas caldeas, que son las prácticas místicas de Babilonia, le llamaban el memra, ¿no? Bueno, le llaman dabar, memra, logos, y todo esto estamos hablando de la palabra del elegido, la palabra del mago que materializa su intención. ¿Ok? ¿Me pones la diapositiva? En pantalla aquí vemos los 4 pasajes en hebreo que deben de ir apuntados en la filacteria, que es esta tira de cuero que se coloca en la mano izquierda y en la frente de forma ritual. Y estos pasajes son pasajes del Éxodo capítulo 13, versículo del 1 al 10 y del 11 al 16, y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 y capítulo 11, versículo del 13 al 21. Cuando uno se pone la filacteria, inclusive, además de que ya trae el conjuro apuntado, uno debe de hacer el conjuro. Y el conjuro dice, Leshem Yekud, Kodesha Beriku, Shekenite, Vidikulo Urkimu, Leyadak, Shem, Yode Vae, que es el nombre divino, el nombre de Dios, digamos, Bikuda Shelim, que significa en el nombre de la unidad del santo, bendito sea, y de la Shekinah. Shekinah es el concepto hebreo para hablar de la presencia divina o de la conexión con esa mente universal. La Shekinah es como la presencia, ¿no?, cósmica, divina, celestial, con temor y misericordia para unir el nombre Yodé con Vavé, o sea, unir los 4 caracteres del Yahweh o del Jehová en unidad perfecta, ¿no? Es como un conjuro que te está expresando, estoy conectado con el verbo divino, ¿no?, con respeto, para poder, ahí dice, unir el nombre Yodé con Baé, que significa yo soy el que soy, ¿no?, en unidad perfecta. Yo soy el que soy, nos está hablando de la autoridad que tiene uno para modificar el plan divino, como para mover el universo a través de la intención, ¿no? Y bueno, esto es la famosa filacteria hebrea. Hay conjuros que también son posteriores y que no necesariamente son absolutamente hebreos. Este es un conjuro, por ejemplo, gnóstico. Irán, Tirán, Castán, Castatener, Demitón. Esto ya está en latín y bueno, son igual conjuros, ¿no? También hay conjuros que no son ni hebreos ni son cristianos o gnósticos. Cuando hablo de gnóstico, hablo de ese proteocristiano del siglo I al III con tintes místicos, ¿verdad? Esos son los gnósticos. No hablo de los gnósticos estos de Samael Aun Weor o del siglo XX. Los verdaderos gnósticos tienen 2000 años de antigüedad. Hay conjuros previos a los cristianos de sectas que son sectas o más bien más que sectas, son cultos a iluminados previos a Jesús de Nazaret, que también se les daba la mitología de Mesías solar. Por ejemplo, está Baco de los misterios báquicos, está el Crestos Anubis, que es una deidad egipcia que se fusilan y se la llevan a Medio Oriente, ¿no? Se la llevan a Anatolia, a Jerusalén inclusive. El Crestos Anubis, muchos creen que de ahí viene el famoso Abraxas, que es el conjuro que les decía ayer que sacaba fluido astral, astrológico, ¿no?, del tema de la gematría de los 365. Vamos a ver culto a Baco, culto a Abraxas, culto a Crestos Anubis, y son profetas o son seres de naturaleza mística que pues tienen una historia muy similar a la de Jesús, ¿no? Seres milagrosos que sanadores, resucitan gente, ellos mismos resucitan,
Y este culto al Mesías solar, a esta historia contada muchas veces, pues fue algo muy usado en Medio Oriente, ¿no? Eh, el tema de los Mesías solares, hay por lo menos unos 10 o 12 personajes previos a Jesucristo que tienen o algunos elementos de esa mitología, ¿no? El nacimiento visitado por 3 magos o por 3 reyes, Mesías desde el nacimiento, Hijo de Dios, crucificado, resucitado, etc. etc. ¿Me pones la diapositiva, please? Ahí vamos algunos códigos simbólicos. Estos códigos simbólicos generalmente representan la divinidad y vamos a ver un patrón muy común que es esta cruz en movimiento. El disco al lado o la cruz en movimiento son una misma iconografía pero con diferentes matices. Por ejemplo, en la parte de hasta arriba son códigos simbólicos cristianos, gnósticos, algunos de ahí son alquímicos, pero después los cristianos se los fusilan y se los ponen en las solapas eh, pues de los sacerdotes. En el centro vemos este disco en movimiento o esta cruz en movimiento que es típica de las regiones orientales en el tema del budismo. Eh, Se la fusila Hitler, ¿no? Pero realmente es oriental. Y Hitler se la fusila por el conocimiento que tiene la sociedad Thule, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Abajito tenemos el famoso disco alado, utilizado sobre todo en Sumeria eh, y la región de Medio Oriente. Y hasta abajo vemos el símbolo de la estrella judía, otros discos en movimiento o círculos en cruz o con cruces que ya son de regiones aledañas. Ahí hay una triquetra celta, pero todos estos son eh, gráficos o símbolos que representan a la divinidad. Y no sé ustedes, pero hay un patrón pues bien definido, ¿no? Casi siempre es una cruz dentro de un círculo o una cruz en movimiento simulando un círculo, ¿no? Si es que tú las pusieras a moverse rápidamente. De este lado ya vemos símbolos utilizados más bien en la alquimia. Arriba sí hay algunos símbolos gnósticos, cruces modificadas, etcétera, etcétera. Este ya es un símbolo totalmente ya cristiano, el famoso crismón. Yo creo que muchos lo han visto, es esta como P con una X o con un tache ahí cruzado. El crismón o el crestos, que es la unión del alfa y el omega, son dos símbolos ahí puestos, hablando del Cristo, ¿no? Como el alfa y el omega, el Hijo de Dios, el dador de vida, etcétera, etcétera. Pero estos mismos códigos simbólicos los vamos a ver también en Oriente. Este, por ejemplo, está en sánscrito, es de los Vedas, y se le llama el Yantram Rajmohanan o Rajmohanan. Es es literalmente un conjuro para hechizar a la realeza, ¿no? Para llegar a los altos mandos. Aquí vemos un código famosísimo también en sánscrito, de los tibetanos, el famoso Om Mani Padme Hum, que es básicamente una bendición, ¿no? Es una de sus bendiciones más acomodadas. Entonces, aquí vemos que la magia comienza a reunir varios tipos de patrones en uno. Los patrones numéricos se vinculan a símbolos. Si unes varios símbolos, llegas a tener un código, ¿ok? ¿Qué es un código? Pues básicamente es un algoritmo, es una instrucción, es un comando representado, abreviado a través de símbolos. Y los símbolos son pensamientos cristalizados. Es el dirigir una intención psíquica, una voluntad mental, abreviarla, atraparla dentro de un esquema gráfico, ¿no? Entonces, literalmente, un código podríamos decir que es
pues una especie de frase hecha de pensamiento, ¿no? Un comando que carga voluntad, que carga ruach o rush, ¿ok? Ya de ahí vemos que los códigos pueden incluir o estructurarse dentro de patrones geométricos. ¿Me pones la pantalla una vez más? Aquí, por ejemplo, vemos unos, estos son cartas como para llamar ángeles. Se utilizaban como para proteger espacios, invocando la presencia de entidades sobrenaturales. Esto es de la región de Medio Oriente, creo que es de Anatolia. Esto de aquí es árabe, por ejemplo. Bueno, la parte izquierda es árabe, las partes de arriba. Bueno, también la de abajo. La parte derecha, en cambio, esto es un código sudamericano. Esto es un código establecido en cuadros, en figuras con patrones geométricos, pero ya es del lado de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos los actabas, ¿no? Que vienen a ser usados por los hebreos, pero son anteriores a ellos. Esto es de la región de Samaria, igual ahí en Medio Oriente, lo que sería Líbano, etcétera, etcétera. Y ellos utilizaban cuadrados para establecer los códigos. Estos cuadrados mágicos se les llama así porque tienen también una influencia gemátrica. ¿Qué significa esto? Que cada símbolo, cada letra tiene un valor numérico y estos valores numéricos se vuelven constantes en el cuadrado. Por ejemplo, algo ya más hebreo serían estos cuadrados mágicos que representan los planetas. El más básico es el cuadrado mágico de Saturno. Saturno como un planeta y también como un dios. Ya veremos que también los nombres de los planetas se refieren a dioses. Saturno, por ejemplo, es Cronos, es un titán. Ahí, por ejemplo, si traducimos el gráfico hebreo a su número gemátrico, al número que representa contablemente, nos da la cuenta del cuadrado que tienen en la parte superior izquierda, ese que dice 492 357 816. Ahí, si tú sumas cualquier línea en cualquier dirección, el resultado siempre va a ser 15. Por ejemplo, si lo sumamos de forma horizontal, el renglón superior, 4 y 9, 13 y 2, 15. El de abajo, 3 y 5, 8 y 7, 15. El de hasta abajo, 8 y 1, 9 y 6, 15. Ahora, sumados en vertical, empezando de izquierda a derecha, 4 y 3, 7 y 8, 15, 9 y 5, 14 y 1, 15, 2 y 7, 9 y 6, 15. Inclusive la diagonal que forma el 8, 5, 13 y 2 son 15, 4 y 5, 9 y 6 son 15. Por donde le sumes, siempre te va a dar 15. Ahora, si ese 15 tú lo ubicas geográficamente dentro de ese plano y lo unes con puntos, te da ese simbolito que está ahí superpuesto. Si se fijan, es una secuencia. Donde está el 9 hay una bolita. Esa bolita, digamos, hace circuito con una línea recta. 4, 5 y 6 hacen una línea recta. 3, todos esos simbolitos forman un circuito de dirección y ese circuito de dirección es un símbolo. Si ese símbolo nosotros lo volteamos y lo ponemos en un ángulo recto, queda el simbolito que está justo ahí abajo. Ese simbolito es una contracción de la estrella de David, que son las dos pirámides encontradas. Si tú la estrella de David, las dos pirámides encontradas, la aplastaras, justamente te da ese simbolito de la parte media de la página, de la diapositiva, perdón, en la parte izquierda. Esa contracción de la estrella de David es la exalfa de Suleiman, pues sí, la estrella de 6 puntas, las dos pirámides encontradas, y es un símbolo que nos sirve para literalmente trabajar con entidades multidimensionales. Ya lo veremos más adelante
la exalfa, todo lo que implica. Pero este cuadrado mágico esconde un símbolo que a su vez es un código. Entonces, cada uno de estos cuadrados mágicos, tenemos el más largo, por ejemplo, es el de la Luna, sigue el de Mercurio, sigue el de Venus, sigue el del Sol, Júpiter, Saturno, que son los 7, el de Marte, son los 7 planetas astrológicos, cada uno con su secuencia gemátrica constituida geométricamente, ¿no? Y ya de ahí nos pasamos a los portales de invocación o evocación. La evocación es el arte o el acto de traer una entidad multidimensional al espacio. Se intenta que sea físico, es decir, evocar una entidad es literalmente que se te aparezca el chamuco en tu cuarto, o sea, que aparezca flotando una cosa que puede hablar tal vez o comunicarse telepáticamente o puede aparecerse literalmente en el espacio. Que los rituales de evocación tienen una serie de pasos complejos porque hay que preparar energéticamente un lugar para que pueda sostener una entidad de otro plano intentando materializarse en esta. De hecho, normalmente la carga energética que eso requiere es tan alta que para lograrlo muchas veces se utiliza un sacrificio. La evocación es algo, pues de entrada bastante peligroso, porque pues una entidad que se manifiesta físicamente es una entidad viva. Y cuando hablo de una entidad viva, es muy diferente hablar de un fantasma, de un desencarnado, de un muerto, a hablar de una entidad multidimensional que tiene una agenda propia. Un muerto, ay, pues es literalmente un eco de una persona. Y ni siquiera es ya la persona la persona. Un fantasma es un cuerpo astral, es su cuerpo astral que no se desintegró. El cuerpo físico de la persona ya está muerto, ¿no? Si está pudriendo o igual ya se desintegró hace 20 años. Pero el cuerpo astral es el cuerpo emocional, es el cuerpo con el que nosotros sentimos emociones, con el cual nosotros viajamos a través del mundo del sueño. Entonces, cuando tú te mueres, pero quedaste traumatizado por la experiencia, no captaste que ya empezaste a trascender, o la mayor parte de las veces estás aferrado a algo que pues sufrías de apego en sí mismo ya en vida. Si por sí en vida estabas ahí clavado, pues muerto sigues igual o peor. Entonces tu cadáver astral se queda en un plano intermedio, o puede ser en el cuarto plano o peor tantito, en el segundo plano, que ahí sí sería más jodido. Pero bueno, independientemente en qué plano esté manifestado el desencarnado, lo único que hace es estar pues ahí trabado, ¿no? En un bucle, está congelado en un ciclo, pero literalmente no le hace daño a nadie, ¿no? Para que un desencarnado se manifieste, necesita normalmente energía de la misma persona para generar lo que le llamamos el fenómeno poltergeist, que es que las cosas se muevan, que una mesa se levite, que un reloj de pared se caiga, que se abren o se cierren puertas o ventanas o se prendan y apaguen aparatos electrónicos. Ese fenómeno poltergeist utiliza la energía de la persona presente para poder influir en el campo electromagnético y alterar la corriente del viento, entablar un flujo eléctrico, etcétera. Entonces, un desencarnado, un fantasma, no es mayor problema. Claro que te cagas, ¿no? Igual y ves un fantasma y te cagas y por eso la mayoría de la gente estamos bloqueados en las percepciones, porque el percibir una de estas criaturas de otro plano pues puede ser pues bastante traumático. Entonces una forma de autoprotección precisamente pues es no percibirlos. Filtro que a veces, muchas veces los niños no traen, ¿no? Pero bueno, un fantasma más allá del susto y que te cagas y que ay, qué feo y qué gacho, pues no es mayor problema. De hecho, mañana en la clase de defensa contra la magia oscura, vamos a ver un ritual que se llama ritual de fuego ódico, que literalmente, bueno, yo le llamo
extraoficialmente el ritual cazafantasmas, literalmente es para sacar un fantasma de una casa. Pero no tiene mayor problema, o sea, literalmente es como captar un eco y liberarlo en un cuarto donde se puede hacer ruido, ¿no? Es literal expulsar una energía de un lugar. Algo muy diferente es una entidad. Una entidad es un ser vivo, mientras que el cadáver astral es un eco muerto, no tiene una agenda propia, no tiene un deseo propio, solamente está repitiendo un ciclo eterno. Una entidad, ahí sí cágate, porque una entidad sí tiene una agenda personal, una intención propia, eh, puede buscar comunicarse para, pues, ¿qué te gusta? Confundir, manipular, seducir, ofrecer un pacto. Y bueno, como todo ser vivo, bueno, pues tiene su intención propia, tiene una mente propia. Y ve tú a saber qué chingados quiere y por qué. Entonces, y esa no la expulsas con un ritual de fuego ódico. Ahí, bueno, ahí entran otro tema. Ahí entran pactos, conjuros. Ahí uno ocupa conectar directo con la fuente y de ahí a ver qué sacas, ¿no? Pero hay en el mundo astral hay de pedos a pedos, ¿verdad? Y el tema de la evocación es peligroso porque uno puede, pues, ayudar a una de estas entidades a materializarse en este plano. De hecho, no tienen muchas opciones para materializarse. La más típica es la posesión, ¿no? Esta posesión puede ser voluntaria, que se llama mediumnismo, por ejemplo. Esta posesión puede ser muy light, la famosa canalización o la angelología, en donde la persona comparte cuerpo o comparte mente con una entidad por un tiempo limitado, normalmente se activa a través de la voluntad, pero otra cosa ya muy diferente pues sería una posesión, ¿no? En donde no hay una voluntad consensuada por la, esto no es consensuado, no es consensuado, por parte de la persona, ¿no? Eh, y bueno, ya, pues esa sería otra forma en la que una entidad tendría de materializarse aquí, que sería tomando un cuerpo prestado. Entonces, una cosa es la evocación, que es traer a la entidad aquí a materializarse o a presentarse, y otra cosa es la invocación. La invocación es como tomar prestadas habilidades, poderes, energía de esa entidad, pero dentro de uno mismo, sin la mente de la entidad. Una invocación es como traer a tu cuerpo energía o poder de una de esas entidades. Claro que seguramente previamente haya algún tipo de pacto, ofrenda o trato, pero podríamos decir que pudiera en todo caso ser algo menos, este es mi chichero, ¿eh? Algo menos peligroso que una evocación. ¿Ok? ¿Me pones la pantalla? Ahí, por ejemplo, lo que vemos son portales de evocación o invocación. Es muy curioso, pero si vieron la película de Doctor Strange, una película de Marvel Comics basada precisamente pues, en cómics, el Doctor Strange de las manos sacaba como unos círculos de color dorado, marrón, brillante. Bueno, pues la mayoría de esas imágenes son, digo, ahí se los ponen como escuditos y como que con eso detiene balazos y mamadas así, pero realmente muchas de esas imágenes, si pausas la película en ese momento y ves la estructura geométrica del Doctor Strange en las manos, la mayoría de esos son estructuras de portal y de, pues sí, temas de evocación, invocación. Eh, Ahora, ya después vemos estructuras de códigos dispuestos geométricamente, muchos más recientes. Esta es una muy famosa que es el Rotas Opera Tenet, que es una especie de palíndromo codificado, que lo que realmente significa es a pater noster, pero está como en un patrón críptico, ¿no? También recordemos que
la magia menos vista es la más potente. Entonces, muchos de los códigos que se utilizan en la magia van a estar organizados crípticamente para que, a pesar de que sean vistos, no se ven. Es decir, si una mente los ve pero no los capta o no los entiende, entonces no interviene en ese roac. La voluntad ajena no interfiere con la voluntad del mago que colocó el hechizo. Por eso hay muchas cosas de magia que por fines prácticos se ven, pero no se ven. O sea, sí lo ves, pero el acto mágico o el cifrado mágico está oculto, está encriptado. Entonces, sí lo ves, pero no lo ves. ¿Ok? Hay, por ejemplo, bueno, mañana que veamos protección de casa, o no, yo creo que esa la vamos a ver desde hoy. Sí, porque mañana vamos a ver limpia, entonces yo creo que protección hoy lo vemos. En temas de protección de casa, por ejemplo, hay una parte del ritual en donde tú colocas unos códigos de protección en los marcos internos de la casa. Y para que esto funcione mejor, tú debes de taparlos, porque con cada visita que venga a tu casa, al momento de salir, pues su mirada es muy posible que se pose encima del conjuro. Entonces, cada voluntad que mira la magia le resta poder, porque es otra voluntad ajena a la del mago que de alguna manera está conectada al holograma de la realidad. Entonces, pues, cuando nada más eras tú el que tenía acceso a esa información, pues solo era tu voluntad la única inmiscuyéndose en el éter sobre ese tema. Pero cuando alguien más vio la magia, ¿esos son donas? Déjenme, ¿eh? No se los vayan a acabar. Ah. Eh, hay una, cuando hay una voluntad ajena viendo el rito o viendo la magia, pues entonces ahora hay dos mentes interviniendo el mismo espacio etérico. Y entonces el tema de que se vuelve menos potente la magia es como un tema de estira y afloja. O sea, si una sola fuerza va en una dirección, va a encontrar menor resistencia, tiene mayor potencia y por lo tanto mayor avance, mayor influencia. Pero si hay dos personas, entonces, o más, viendo una magia, entonces pues hay una voluntad en una dirección y hay otra voluntad que pudiera estar en la misma dirección, pero si está en una dirección ligeramente diferente, esa voluntad, entonces ahora la fuerza se dispersa. Ahora ese roash o esa dirección de la energía psíquica o el viento divino ya no va en una sola dirección, sino va en dos diferentes o en dos contrarias. Si están dos contrarios, la magia pierde absoluto poder porque no avanza a ningún lado. Si está en caminos paralelos, pudiera no interferir, ¿no? Pero no necesariamente. Si está en una dirección ligeramente diferente, lo que hace es provocar mayor resistencia al paso, hablando del plano etérico. Entonces, pues va a disminuir su potencia, su capacidad de influencia en la realidad. ¿Me pones la diapositiva? Ya después estos cuadros mágicos que inician los samaritanos, exportados a los hebreos, ya es tomado ya por culturas más recientes. Estos cuadrados son árabes, ¿no? Los árabes, estos números son los famosos números arábigos y bueno, se llaman badús y literalmente son magia musulmana, magia hebrea. Hay unos cuadrados mágicos completos, otros que les llaman bípedos, que les falta como una casillita en medio. El famoso conjuro del Bismillah, que después hablaremos de él, está constituido como un cuadrado mágico, que es una bendición musulmana. Esto son igual magia árabe y estos se llaman yeduel. Los yeduels son conjuros de protección contra los genios o contra los demonios. Estos están constituidos con una simbología lunar, ¿ok? Cuando vemos,
pirámides de 7 niveles, como los zigurats sumerios o estos códigos musulmanes, que si tú lo ves parece un cuadradito, pero si tú lo ves en tercera dimensión, ahí tienes la pirámide de Chichén Itzá, por ejemplo, ahí tienes un zigurat sumerio, por ejemplo, y son 4 lados por 7 niveles, que nos da un total de 28, y son 28 los días de un ciclo lunar o las casas astrológicas de la luna, ¿no? Entonces, bueno, pues son pues abreviaciones que constituyen comandos, geometría e inclusive ya llegamos al código astrológico, todo en un mismo pantáculo, ¿no? O en un mismo código mágico. Este, que es el Bagua famoso del Dao, pues también básicamente es un código geométrico, y hay códigos inclusive. Aquí tenemos el famoso código de I Ching, que son estas barras partidas o no partidas por la mitad, dispuestas en 3 niveles, ¿no? Y hay 64 posibles combinaciones de estos códigos, ¿no? Son 8 códigos y 8 posiciones, por lo tanto 8 códigos dispuestos en 8 posibles diferentes posiciones, 8 por 8, 64 diría el PG, ¿verdad? Entonces estos 64 caracteres o posibles combinaciones, pues son las transformaciones del I Ching, ¿no? El libro de las transmutaciones. Y bueno, otros códigos que son como conjuros hebreos se pueden disponer geométricamente, no nomás en cuadrado, sino también en triángulo. Aquí tenemos dispuesto el famoso código del Abrecadabra o el abracadabra, que significa envía tu fuego hasta el fin. ¿Qué significa eso? Significa la materialización de la palabra. Abrecadabra es un conjuro con el cual se terminan los hechizos para manifestar la intención de que eso termine materializándose, de que esa luz permanezca hasta que se apague, hasta que llegue su fin, hasta que llegue su muerte, pero que mientras tanto se materialice, ¿ok? Es como decirle, mira, chin chin, el que no esto, por fin que siempre jamás se logre. I shall create as I speak. Lo que yo hablo se manifieste, que mi palabra suceda, haz que suceda literalmente. Entonces, el abracadabra es un conjuro con el que se finalizan rituales para orientar la materialización de un deseo. En la esquina superior izquierda tenemos una fórmula gráfica en código simbólico contra el mal de ojo. Es un código que se llama Shebriri, ¿vea? Acá vemos otros códigos que combinan el Abraxas, el Abracadabra, otro código o otro conjuro, el Ablatanalba o el Akramachamarei, que son códigos más complejos, pero son igualmente códigos de manifestación, códigos de protección, que están estructurados mediante símbolos a través de patrones geométricos. Y aquí vemos, pues, bueno, varias magias combinándose en un mismo código, en un mismo conjuro. Aquí, por ejemplo, vemos hasta arriba igual un código geométrico de protección. Este ya es muy previo a la cristiandad, muy previo al tema judío. Si decimos que la cábala hace el boom en el siglo XII, pero hace el boom a partir de investigaciones de libros semíticos sagrados del siglo XV antes de Cristo, siglo XX antes de Cristo. Entonces podríamos decir que aunque la cábala se extiende en el siglo XII, se remonta a 2000 años antes. 2000 años antes, pues es un putazo, o sea, hace 2000 años andaba Yeshua Ben Pantera aquí en la tierra. Hace 2000 años estaba Poncio Pilato y los apóstoles y, oye, 2000 años es algo.
Miren, que a veces si no estudiamos historia, a veces no tenemos idea de la magnitud del tiempo. O sea, pongan esto en magnitud. Hace 100 años, nada más 100 años, aquí en México tuvimos una revolución. Había una dictadura. Hace 100 años no estaba vivo tu abuelo. No, perdón, no había nacido. O chance sí. No, sí, tu abuelo sí. Es que también depende de las generaciones, ¿verdad? Porque hay generaciones que en 100 años hay 5 generaciones porque tienen cada 20 años un hijo. Pero hay generaciones en donde en 100 años nada más hay 3 generaciones. Todo depende de la edad de la reproducción, pero las generaciones en un siglo puede haber entre 3 y 5. Pero hace 200 años, nada más 200 años, estábamos aquí en México, por ejemplo, en plena independencia. Hace 250 empieza la revolución industrial. O sea, los focos no existían hace 250 años. Los focos, que es algo básico de nuestra tecnología. Hace 500, aquí todavía aztecas y mayas, bueno, mayas ya no, ya el remanente nomás, pero había aztecas y en el sur había incas floreciendo como cultura. Hace 500 años. Hace 1000 fueron las cruzadas. Hace 2000 fue Jesucristo. Y la verdad es que de Jesucristo para acá, 2000 años es una distancia gigantesca. 2000 años es una eternidad, cabrón. Si decimos que entre 100 años hay entre 3 a 5 generaciones, en 2000 años, cinco por 20, en 2000 años puede haber 100 generaciones. 100, a ver si en 100 años puede haber 5 por 20, sí. 100 generaciones. De aquí a Jesucristo hace 2000 años hubo entre 60 a 100 generaciones. Hace 100 generaciones, todos éramos primos, güey. O sea, hace 100 generaciones, puta madre, la población mundial, si hoy es de 7.500 millones, bueno, pues, ¿qué creen? En la conquista, hace 500 años, la población mundial no llegaba ni a 1.000 millones, ni a 800 millones tal vez. Ahora, hace 2000 años, no tengo el dato en la mente ahorita, pero probablemente no había ni 100 millones de personas, tal vez ni 80 millones de personas. Estamos hablando de que literal hace 2000 años todos éramos primos, güey. Entonces, chequen esto. Los hebreos, su misticismo surge hace 3500 años. Se pone de moda hace menos de 1000, pero antes de eso hay 2000 años de distancia. Bueno, pues 2000 años antes que eso están los sumerios. O sea, de los judíos como los conocemos hoy en día, los de los judíos de la época del rey Salomón, del siglo X antes de Cristo, los sumerios son de 2000 y pelo años antes que eso. Entonces, si las tribus semíticas son así nuestros abuelitos, los sumerios son nuestros
tatarabuelitos. En la época de Sumeria no éramos primos, éramos carnales, güey. Quiero que tomen en cuenta la magnitud de distancia de tiempo que hay ahí. 2000 años antes que eso, es hace 200, 250 generaciones. Uno tras otro. Entonces, la magia sumeria, de la más reciente es la magia babilónica, la magia caldea, pero antes de eso, la magia sumeria del famoso reino de Calam, Shinar, Calam, lo que en la escuela te dijeron que se llamó Mesopotamia. Bueno, pues ahí es la magia más antigua. Y ya disponían geométricamente códigos de conjuros. Por ejemplo, este es un código para proteger una casa orando al dios Marduk. Ya veremos quién chingada madre es el dios Marduk mañana. Hay otros conjuros de protección, ¿no? Como hechizos. El fantasma, hijo del cielo, de quien se acuerdan los dioses, el lemur, príncipe de los señores, el genio que produce dolor, el vampiro que ataca al hombro, el utuku multiplicado sobre la humanidad, que jamás me alcancen, espíritu del cielo, acuérdate, espíritu de la tierra, acuérdate. Está furiosa la hija de Anu, es Ninma ella, está furiosa, sube y está resplandeciente. Yo te exorcizo en el nombre del cielo y yo tu servidor te rindo mi culto. Son siete en las profundidades del abismo, son siete. Obedece en el cielo, son siete. Es un conjuro súper antiguo que nos habla de los 7 dioses antiguos de Sumeria. ¿Saben en qué película salen esos dioses antiguos? En una película dirigida por Guillermo del Toro que se llama Hellboy. Hellboy es un cómic de Mike Mignola. Es uno de los cómics más místicos, más ocultistas de los que he leído. Y he leído varios. Y bueno, pues Guillermo del Toro toma ese cómic para hacer la película. De hecho, hace 2. Esa es la del Golden Army. Y son películas cargadas de un montón de misticismo. En la película 2 de Hellboy, por ejemplo, van a un mercado místico en Istambul, el cual existe realmente. Digo, ahí lo ponen así muy estrambótico, pero sí existe. En la película 1 precisamente liberan a un demonio, Samael, de una estatua de piedra. Cortan una estatua de piedra y de ahí sacan un jarrón y en ese jarrón está el pinche demonio, ¿no? Se agarra putados toda la película 1. Y al final a Hellboy lo intentan usar para hacer un portal que manifieste a 7 dioses que están como, chequen la metáfora de la película, son 7 dioses que están hechos piedra en la atmósfera del planeta. Y los nombres que le dan están en sumerio. El nombre de hecho de Hellboy, Anungunrama, está en sumerio. Entonces, bueno, ya también veremos, cuando veamos historia de la magia, veremos la magia a través del arte y veremos las películas, los cómics y las novelas que hay que ver con el ojo correcto y nos vamos a dar cuenta de que el ocultismo y la magia han estado en nuestras caras toda la vida sin darnos cuenta. De hecho, les voy a dar una lista de los directores de Hollywood más ocultistas de todos. Lo veremos entre al rato y mañana, no sé. Bueno, aquí me pones la pantalla una vez más, Gary. En pantalla vemos unos palladiums. Bueno, el de arriba es un amuleto. Bueno, es un talismán para negocio, para literalmente aumentar las ventas. Hazme tú el favor. Porque sí se puede, ¿eh? No lo vamos a ver aquí en este curso, pero sí se puede hacer ritos se llaman ritos de abrir caminos y son para el tema de la abundancia. No me da tiempo de verlo en este curso, es todo un pedo, lo veremos en alta magia. Y para esas cosas se ocupan, por ejemplo, típicamente la famosa varita, ¿ok? Para trabajos de abundancia, de manifestación, etcétera, etcétera. La varita es un
instrumento casi que indispensable para esos trabajos de manifestación en altar. Vamos a ver otros ritos de manifestación más sencillos, que son pantáculos de manifestación. Se pueden utilizar para la abundancia, pero son abiertos, ¿no? Y vamos a utilizar para eso geometría sagrada y códigos radiónicos. Lo de la varita, el uso de la varita lo vamos a ver en el curso que sigue, que es alta magia. Recordemos que después de este curso sigue tarotología y después de tarotología, alta magia. Y ahí vemos el tema de la varita y todo ese pedo. Bueno, me pones la pantalla una vez más. Vemos abajo del amuleto para los negocios, vemos un palladium. Los palladiums lo veremos un poquito más adelante, más a fondo, pero como preview, un palladium es un conjuro estructurado generalmente en geometría o símbolo, en estructura simbólica, que es para proteger espacios, ¿ok? Un palladium es un instrumento, un pantáculo, técnicamente es un pantáculo. Ya veremos la diferencia entre amuleto, talismán y pantáculo al final de esta sección. Pero un palladium es un pantáculo que sirve para proteger espacios. Y hay palladiums que sirven para proteger un vehículo o una casa, pero los más famosos servían para proteger ciudades enteras. ¿Ok? De hecho, se dice que las ciudades que eran conquistadas era porque el palladium había sido descubierto, roto, robado, movido del lugar. Por ejemplo, Jerusalén fue una ciudad. Jerusalén al día de hoy se la siguen peleando. Si quieres, quítamela tantito. Jerusalén viene de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad sagrada de Eru. Y Eru no es otro más que Horus, el dios renacido egipcio, el Jesús egipcio. Horus es la reencarnación de Osiris después de haber sido asesinado y desmembrado por Set. Su esposa Isis junta los cachos, excepto el piscuairo. En la mitología egipcia no encuentra el mazacuate, el pispiote, el paquete. Reúne las piezas de Osiris y las resucita. Y resucita en forma de Horus. Horus o Eru hizo varias ciudades sagradas, la mayoría en Egipto, pero hizo una fuera de Egipto, la ciudad de las columnas brillantes de Eru, mejor conocida como Jerusalén. Y en esa ciudad se fundó el monoteísmo. Y de ahí surgieron las tres grandes religiones monoteístas que perduran al día de hoy. No por nada, Jerusalén es la ciudad sagrada de las tres religiones monoteístas más importantes. Jerusalén es la ciudad sagrada tanto para los cristianos o católicos, para los judíos y para los musulmanes. Ahí encontramos en Jerusalén mezquitas, sinagogas, templos cristianos. El único lugar donde yo he visto eso es en Toledo, en España, donde también se reúne el musulmán, el judío y el católico. Y eso hace que Toledo sea tan impresionantemente hermoso. Entonces, regresando al tema de los palladiums, se dice que cuando una ciudad caía era porque el palladium había sido extraído o habían sacado el palladium de la ciudad. Jerusalén cayó varias veces, fue conquistada varias veces, y se decía que lo primero que buscaban, porque lo conquistaron los musulmanes, ay, qué mamón, la conquistaron los musulmanes, la conquistaron, la reconquistaron los católicos, se la pelearon 1000 veces, la destruyeron, la volvieron a construir, los templos de ahí se levantaron, se cayeron varias veces. El chiste es que se dice que cuando caía Jerusalén era porque los invasores
detrás de lo primero que iban era por el palladium. Ponme una vez más, por favor, la diapo. Em, Mejor la pura diapo. Ahí está. Bueno, el cuadradito de la esquina inferior derecha, vemos ahí los ángeles de los 4 elementos en las 4 esquinas, el león, el águila, el buey o la vaca y el humano. Y vemos las 12 puertas de Jerusalén. Otra vez volvemos al mismo patrón base 12 y el nombre de cada una de las puertas. En el centro vemos la estructura gráfica del macho cabrío con los nombres de Jerusalén y Amén. Amén es la invocación que también viene de los egipcios, que viene de Amón. Y Amón significa el Dios oculto o el Dios invisible. El Dios que era carne pero se volvió invisible. El Dios que muere y renace en un ser inmortal. La última palabra de la Biblia. Amén. Curiosamente es egipcia. Pero bueno, ahí esos palladiums normalmente eran placas metálicas que si eran para ciudades podían medir hasta 1 metro, metro y cacho pues de tamaño, ¿no? De extensión, en diámetro. Entonces, estos palladiums había en París, en Jerusalén. París es otra ciudad dedicada a una deidad, para Isis, la antigua ciudad de Panam, que justamente ahorita están haciendo ahí los atentados otra vez en el templo de Nuestra Señora, en Notre Dame. París tenía sus propios palladiums. Se dice que los vikingos cuando conquistaron París fue porque primero mandaron a sacar el palladium de París. La mayoría de las ciudades egipcias tenían su palladium. Memphis, Tebas, Alejandría, el Valle de los Reyes, tenían todas su conjuro mágico de protección, ¿no? De hecho, por ejemplo, la palabra amén también en la geometría nos da el número 99 para sumarle el 100 de los nombres sagrados musulmanes, por ejemplo. Aquí vemos algunos pues pantáculos simbólicos. Algunos son de fertilidad, otros son de protección, y esto ya es magia sudamericana. Esto es de las culturas paracas, previas a lo que conocemos como el Imperio Inca. Bueno, pues antes de ellos estuvieron los Wari, los Nazca, los paracas. Ya hablaremos un poquito de ellos yo creo más bien mañana. Ellos también tenían harta magia y veremos de dónde venía este tema. Ya después nos vamos un poquito más a Oriente. Esto es en Sudamérica. En Oriente también vemos los códigos geométricos para tener varia simbología abreviada. Estos son para la salud y la longevidad. Y bueno, todo esto, si lo unimos, llegamos a los instrumentos. Si tú combinas una influencia astral, ¿qué es una influencia astral? Energía cósmica canalizada a través del principio de correspondencia. Esta influencia cósmica pues es canalizada gracias a los patrones numéricos, patrón base 12, patrón base 7, patrón base 8, etc. Eso lo combinas con un símbolo, que en un símbolo podríamos decir que es la abreviación o la cristalización gráfica de un pensamiento forma. Ahí ya mezclamos la energía propia, la energía personal. Mientras que un patrón numérico es energía astral, un código generalmente es una energía personal, a menos de que el código represente un planeta o una constelación. Ya de ahí pasamos a los códigos, ¿no? Del símbolo pasamos al código, y en el código ya hablamos de Ruach, ya hablamos de una voluntad divina, hablamos de energía cósmica,
tratando de emular energía del creador manifestado en el plano físico. Todo esto lo podemos estructurar en un patrón geométrico. ¿Por qué? Porque así como la vibración es un idioma universal, la geometría también. Dios o el arquitecto manifiesta su creación en patrones geométricos. El patrón geométrico del toroide, el patrón geométrico de la esfera, el patrón geométrico de los sólidos platónicos, ¿no? El tetraedro, la estrella tetraédrica, que ahí tenemos la exalfa de Suleiman, que la veremos un poco más adelante, el cubo, que representa el patrón base 4, todos esos son sólidos platónicos, y los sólidos platónicos, no voy a detenerme mucho en eso, para eso tienen que ver la clase de geometría sagrada que les dejamos grabada. Flaca, ¿ya se las mandamos? Ya, en esa clase de geometría sagrada, ahí me la megamamo en el tema de los sólidos platónicos y la chingada y todo eso, ahí lo van a ver. Me he hecho como 2, 3 pinches horas de ese pedo. No lo voy a repetir aquí porque ya lo tienen en su clase grabada de geometría sagrada. Entonces, todo esto, si lo conjuntamos, que es los patrones numéricos para jalar energía cósmica o astral, los patrones en símbolos para jalar por correspondencia o energía astral o dirigir energía personal, códigos que ya implementamos los símbolos para poder sostener Ruach o Ruach, que es para sostener energía divina, geometría para poder hablar ese idioma universal, y ahí en esa geometría metes los códigos, y los códigos vienen a ser agrupaciones de símbolos. Bueno, si todo eso lo juntas en una sola cosa, llegamos a los instrumentos. Este Palladium que les comenté de Yerushalim es un instrumento en sí mismo, ¿ok? Es un instrumento usado para la protección. Una varita mágica, por ejemplo, es en sí misma un instrumento en donde unimos ciertos metales que por correspondencia traen energía planetaria. Podemos llegar a ver o utilizar símbolos, ¿verdad? Ok. Entonces, materiales, símbolos, y bueno, tiene una geometría la varita, ¿ok? Un principio receptivo, una muesca, un principio femenino receptivo, y obviamente toda la varita en sí misma es un principio fálico, es un principio masculino, ¿ok? Entonces, en sí misma, la varita es un instrumento que combina varios tipos de información condensada en una misma cosa, ¿ok? Ahora, hay varios tipos de instrumentos. ¿Me mandas la imagen? Los instrumentos se pueden ver desde varitas de uso ritual, pulseras, tiaras, cinturones, dagas, todo esto para ser portado durante el rito o en el trabajo de altar. Todo esto es un trabajo simbólico. De hecho, ahorita en las prácticas del día de hoy, vamos ya a empezar con trabajo de altar, ¿ok? Flaca, ¿trajimos la miel y las flores? ¿Sí? Ay, qué efectiva, gracias. Se me había olvidado totalmente las pinches flores, pero sí las trajiste. ¿Sal de mar? ¿Sí también? ¡Ay, qué efectiva! Bueno, espero que hayan traído, sí, no, pinches flaca. Espero que hayan traído el material de la miel, la flor, la sal de mar, la foto de la persona o el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona con la que quieren arreglar el tema, porque vamos a ver cómo se trabaja todo eso hoy en las prácticas. Bueno, regresando con los instrumentos, este por ejemplo es un talismán muy reciente, este ya es católico, del obispo Würzburg, ¿verdad? Y bueno, aquí ya estamos viendo el uso de talismanes, que son ya artefactos. Ahí vemos una mezcla de geometrías, de códigos. Hay varias palabras en la antigüedad para hablar precisamente del uso ritual de la palabra.
En latín es el famoso incantatio, el hechizo verbal, de ahí viene la palabra encantamiento. En sánscrito para los Vedas era el kasman, la invocación o las palabras místicas o sagradas para lograr un objetivo. Estaban las cármenes, que eran las hadas, o el famoso hado, que era como un oráculo donde se podía saber el futuro. Y chicos, si están por ahí, si me escuchan, tuvimos un detalle técnico, necesitamos reiniciar todo. Aprovechamos ya para hacer el break, para no hacerles perder el tiempo, y nos vemos de regreso en 20 minutitos, ¿vale? Estamos de regreso en lo que resetemos todo el show.